Gamarra. Gracias, presidenta. Buenos días, señor ministro. Las primeras palabras del Grupo Parlamentario Popular, como en todas y cada una de estas comparecencias, son de recuerdo y de memoria para todos los fallecidos, aquellos que figuran en los datos del Ministerio y aquellos que, aunque no lo hagan, también nos han dejado. Aparte, nos queremos en el día de hoy unir a el reconocimiento y la felicitación a todos los profesionales sanitarios que ayer recibían esa bonita noticia y ese reconocimiento que significa el el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Sin duda alguna, un reconocimiento que viene a dar valor a su labor, a su compromiso y que la demostración de que no ha caído en saco roto para la sociedad española todo lo que han vivido y todo lo que están haciendo por todos y cada uno de los españoles. Somos absolutamente conscientes de toda la labor que han desarrollado. Dicho esto, lo que nos preocupa enormemente cuando hablamos, además, de los profesionales sanitarios es que, tras los distintos cambios que se llevan a cabo por parte del Ministerio en esa ceremonia de la confusión que tiene que ver con los datos, el último cambio en referencia a ellos era que se daría a conocer semanalmente las cifras de los contagios en lo que afecta a los profesionales sanitarios. Pues, señor ministro, esta semana ni eso, y los profesionales sanitarios no saben a día de hoy cómo ha sido la última semana. Parece ser que eso no importa. Lógico, si vemos y podemos ver la prensa diariamente y vemos en qué se ocupa y qué preocupa al propio presidente del Gobierno de España en plena pandemia. Y claramente lo vemos hoy en el ABC, cuando la propia portada de lo que habla es que está más ocupado el señor Sánchez en crear direcciones generales para sus amigos en vez de en trabajar en otras cosas que son servir a la sociedad y, en este caso, en responder a las necesidades que tienen los profesionales sanitarios, no solo de protección, que no la tienen, sino también de conocer y tener la veracidad de los datos que confirman cuántos profesionales a día de hoy están contagiados en nuestro país. Señor ministro, más del 20%, uno de los tristes récords que tiene esta sociedad española. Y trasládele al presidente del Gobierno que sería mucho más interesante que se dedicara a los profesionales sanitarios que a colocar a sus amigos, como ha hecho con su compañero de equipo de baloncesto y de pupitre en el colegio. En esta comparecencia solemos al final analizar qué es lo que pasa o qué ha ocurrido en la última semana. Lamento enormemente que el estudio de seroprevalencia que se va a presentar en el día de hoy, usted haya considerado que esta comisión no está a la altura como para que nos diera o nos avanzara cuáles son los resultados. Tendremos que conectarnos a la televisión para seguir la rueda de prensa. Hay dos formatos. Usted nos informa sobre las ruedas de prensa que ya han acontecido y los datos que de las mismas se extraen y, por otro lado, ya tenemos el formato de ni tan siquiera nos avanza lo que veremos por la tarde, con lo cual tanto el resto de los compañeros como yo misma tendremos que verlo en el televisor, pero creo que esta comisión se merecía el respeto de haber tenido un mínimo avance, que en nada iba a entorpecer la rueda de prensa que tendrá lugar esta misma tarde. Pero esta semana también ha venido, sin duda, señalada por algunos aspectos que tienen que ver con las causas judiciales que afectan a lo que ha sido el transcurrir de estos 3 últimos meses y de la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de España. Yo no entraré mucho, lo hemos respetado desde el principio, los jueces serán los que tengan que instruir esas causas, pero sí que dejaremos constancia aquí de nuestra enorme decepción con que todavía a día de hoy siga como ministro de Interior en nuestro país el señor Grande Marlaska, la persona que ha interferido en las investigaciones que la policía, como policía judicial, está desarrollando un cuerpo y fuerza de seguridad de nuestro país por encargo de la jueza que instruye esa causa. Debiera de haber dimitido ya el ministro Marlaska y esperamos que esa dimisión no tarde más de lo estrictamente necesario. No sé cuál es su posición y si cree que debiera de haber dimitido. Entiendo que sí, aunque no nos lo vaya a decir. Pero concretando alguno de los aspectos, sin duda alguna estos días vienen marcados por los misterios, lo que ya pueden ser los misterios del señor Illa, las cosas que pasan en el Ministerio de Sanidad en relación a la pandemia. Y en relación a los datos, la ceremonia de la confusión que usted tiene organizada para que los españoles no podamos saber qué ha pasado y no lo podamos saber
no en relación al pasado, ni en el momento presente, ni en el futuro, al que decía que usted se dedicaba, pues está basado todo en mentirnos constantemente. Mire, señor ministro, la semana pasada le volvíamos a advertir del misterioso sistema de recogida y comunicación de datos que usted tenía y pensábamos que tomaba nota y que tenía un ánimo de enmienda, porque todos los aquí presentes siempre venimos con esa vocación de ser bien pensados y pensar que usted, además, nos tiene un poco en cuenta. Los hechos han demostrado que propósito de enmienda ninguna. Es más, que a usted da la sensación de que le da igual lo que tenga que ver con los datos oficiales que recogerán la gestión de esta crisis. O mejor dicho, a lo mejor lo que quiere es que los datos reflejen algo que no es lo que ha ocurrido. Ayer decía Sanidad 27.119 las personas que han fallecido como consecuencia de la COVID. El propio Gobierno recoge unas cifras totalmente distintas. El INE hablaba ayer de 43.945, Momo de 43.043 los últimos días. Las pensiones han reflejado que por la caída de los datos estaremos entre 45.000 o 47.000 bajas y las funerarias hablaban de 43.985. Vamos, que no hay ni un solo dato que avale sus cifras. No hay ningún otro dato oficial que no sean los suyos propios los que avalen sus cifras. Por tanto, no solo hace oídos sordos a los aquí presentes, sino a sus propios compañeros de ministerios que están desarrollando otro tipo de datos. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué el Gobierno no quiere ni hace nada por ajustar los datos y, por tanto, conocer la verdad del COVID-2019? No puede ser que ese planteamiento de mentira constante que tiene el señor Sánchez en su manera de gobernar también esté presente en el Ministerio de Sanidad en lo que tiene que ver con la gestión de una crisis sanitaria como nunca ha vivido nuestro país. Pero esta semana se han superado ustedes mismos, porque la semana pasada echaban las culpas a las comunidades autónomas. En estos momentos lo va a tener bastante difícil, porque los primeros que están perplejos son las propias comunidades autónomas, que ven cómo les comunican a ustedes fallecidos y lo que ven luego, posteriormente, que ustedes reflejan es que no ha habido ninguno. Lunes, 0 fallecidos. Martes, 0 fallecidos. El miércoles, durante el debate del estado de alarma, para que el señor Sánchez pudiera decir 0 fallecidos, permanecieron 0 fallecidos, hasta que el doctor Simón dijo 1 fallecido. Pero no cuadra con los datos que las comunidades autónomas dicen tener. Pero no solo es eso. A mí lo que me llama la atención es que usted mismo esta semana en el Senado decía 3 criterios han guiado a este ministerio. Transparencia. Ninguna, señor ministro. Rigor, no lo encuentro por ningún lado. Y la adaptación de los datos a la evolución de la situación de la epidemia. Eso sí, creo que lo mejor es el hashtag, que lo escribe su propia conciencia. No lo tires por la borda. El rigor, la transparencia y la adaptación de los datos a la evolución de la situación de la epidemia no está presente ni por asomo en los datos que usted está dando. Es francamente indignante. Ustedes nos están tomando el pelo a todos los españoles y, lo que es peor, lo que piensan es que somos tontos. Aguantan estoicamente lo que nosotros podamos decirles aquí para que la verdad oficial permanezca, aunque esto sea mentira. Y mi pregunta es qué sustento científico tienen para este nuevo método de explicar que son 0 los fallecimientos cuando las comunidades autónomas están comunicando otro tipo de datos. Pero lo peor de todo, señor ministro, es que usted mismo se reconviene, se desmiente a sí mismo, porque los datos que da oficialmente el señor Simón desde la Moncloa no coinciden con los que ustedes comunican a 2 organismos internacionales, ni a la OMS ni a ACDC, que tienen unas cifras totalmente diferentes. Si vamos a la OMS, tenemos 29.858 a día de hoy. Luego hay ahí una distorsión que sería bueno que usted nos informe con cuáles de todas nos quedamos. Pero si vamos al ACDC, también, porque aquí nos encontramos 27.940 fallecidos. Y estos son los datos que ellos tienen porque ustedes se los facilitan. Por tanto, señor ministro, a usted les desmiente las comunidades autónomas, que son los que le facilitan los datos, le desmiente el propio Gobierno desde otros ministerios y se desmiente usted a sí mismo con los datos que aporta a otros organismos internacionales desde el propio ministerio. Lo peor de todo es que usted está dejando a la altura del barro la imagen de nuestro país cuando podemos ver que medios internacionales como el Financial Times hoy hablan de la imagen de España como algo vergonzoso. Pasemos al segundo de los misterios, y son las compras, señorilla. Hoy nos ha vuelto a dar usted los datos de las entregas que ha llevado a las comunidades autónomas. Pero yo le pregunto, ¿dónde está todo lo que falta?
Es una pregunta recurrente en las últimas semanas a la que no recibimos ningún tipo de respuesta. Lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, ahora mismo todas las comunidades autónomas le están demandando a ustedes guantes de nitrilo, porque hay un problema de abastecimiento. Y usted ha entregado 38 millones de guantes de nitrilo, lo cual está muy bien. Pero yo le pregunto, si ha comprado casi 200 millones de guantes de nitrilo, ¿van a llegar a tiempo para cubrir este desabastecimiento que están trasladando las comunidades autónomas o no? Porque hace ya más de 2 meses que compró estos guantes y los pagó, y sin embargo aquí no llega absolutamente nada. Lo que nos llama la atención es que seguro que usted nos remite, porque le solemos pedir información, a la propia página web, desde esa transparencia de las que usted alardea, a la web de contratación del Ministerio. Eso nos dicen las preguntas. Pero cuando vamos a la web de contratación del Ministerio, pues nos encontramos apenas unos folios para todos los expedientes, y no crea que son para unas compras de 20.000 euros. Hablamos, por ejemplo, de 160 millones de euros, y con 3 folios ustedes se despachan y no encontramos absolutamente nada. Lo que nos gustaría tener, señor ministro, y ya que usted la semana pasada nos decía solicítemelo lo que necesiten y nosotros se lo haremos llegar, pues yo aprovecho para, en esa buena voluntad que usted manifestaba, trasladarle y solicitarle, ya que formalmente por el cauce reglamentario no ha sido posible, las órdenes del Ministerio de 5 de marzo, también las que tienen que ver con el 12 de marzo, el 20 de marzo, el 25 de marzo, que sustentan las compras de emergencia que ha llevado a cabo el Ministerio. Porque será importante saber cómo se centralizaron y para qué estas compras. Y, por tanto, quién tiene la responsabilidad de que se haya producido esa no protección a nuestros sanitarios cuando había un desabastecimiento por cómo estaba la situación de los mercados. Hay otra cuestión que nos interesa, señor ministro, y voy terminando, y tiene que ver con qué ha pasado con la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios. Es curioso que durante casi 3 meses haya 2 alertas y que en los últimos días hayan aparecido más de 26 alertas de manera rápida. ¿No había nada de lo que alertar antes del 1 de junio? ¿O por qué no ha estado funcionando la Agencia Española del Medicamento? Creo que es una pregunta que es necesario despejarla. Y, por último, señor ministro, están los misterios de la desescalada. Y permítame una reflexión. No es una valoración mía. Ayer la hacían en el foro de la Fundación Alternativas distintos intervinientes que no pertenecen a mi partido. Y, evidentemente, usted, y lo sabe, no llegó para ser ministro de Sanidad, sino para estar en el Consejo de Ministros, porque tenía y era usted el garante de los acuerdos de investidura con algunos partidos políticos. Lo que ha comenzado es la desescalada política hacia la reconstrucción de la mayoría que apoya la investidura. Eso es lo que ustedes están trabajando y que también está detrás de las negociaciones en las prórrogas del estado de alarma. Y lo concretaré en lo que ha sido el acuerdo al que han llegado ustedes con Esquerra Republicana. Señoría, tiene que ir terminando. Sí, voy terminando. Esta misma semana. Se hace referencia a reformas legales, por cierto, el plan B que planteaba el Partido Popular para no tener que estar sometidos a un estado de alarma y, por tanto, tener restringidas nuestras libertades y nuestros derechos, pero plantea esas reformas legales en una comisión de evaluación que se creará en el Congreso de los Diputados. Me gustaría saber si esa comisión de evaluación que se va a crear en el Congreso de los Diputados y que afecta a reformas legislativas es una comisión en la que van a tener participación todos los partidos políticos o si única y exclusivamente hace referencia a aquel que ha firmado con el Gobierno una abstención que era innecesaria en el estado de alarma. Y, por último, solo una petición, señor ministro. Le he visto a usted en esta desescalada muy preocupado por el fútbol. Al presidente del Gobierno también. De hecho, no han hablado nada, por ejemplo, en esas comparecencias de la desescalada educativa, pero sí de la vuelta a los terrenos de juego. No tengo nada en contra. E incluso se ha reunido usted con los capitanes de los principales equipos de fútbol. Pero mi pregunta es, ¿en qué situación se encuentra la desescalada educativa? Millones de familias están preocupados por cómo vuelven sus hijos a las aulas, qué protocolos se van a seguir. Y me gustaría que nos informara hoy aquí de ese asunto, cómo está y qué plazos prevé usted para que se produzca esa vuelta a las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tendrán un turno de intervención por tiempo de 7 minutos el resto de todos los grupos que quieran intervenir, de menor a mayor.